Bueno, Gabriela Mazú, que me imagino que cada uno que entró a esta conversación habrá leído quién es o habrá leído a Gabriela Mazú. Para mí es una novelista inesperada, porque yo me encontré con La Intemperie cuando se publicó en 2000, ¿qué fue? ¿2005, 2006? Eh, 2000, 2008. 2008. 2008 fue bastante después de la crónica, porque me costó mucho encontrar editor, muchísimo. Claro. Se publicó por Interzona, que en aquella época era una editorial pujante, una de las, así, de las editoriales independientes y pequeñas, era una de las más eh, Sí, pujantes, ¿no? sí, Eh, había sido una inversión, ¿no? De dos abogados que tenían, pero se les vino la crisis encima y la editorial que venía bien, venía pujante, ¿sí? Cerró precisamente en el 2008. Cerró 2 meses después de aparecer La Intemperie. La Intemperie apareció en junio y la editorial cerró en, en agosto. O sea que el libro quedó ahí, sin distribuirse, tuvo un rumbo bastante azaroso hasta que, bueno, de alguna manera salieron los ejemplares, se volvió a distribuir y ahí más o menos funcionó. bien. Y a mí lo que me fascinó de La Intemperie era esa mezcla de, ¿cómo decirlo?, de ficción y diario íntimo, si se quiere. Diario íntimo, bueno, no sé si tan íntimo, pero era como un diario personal y a la vez un recorrido sobre la crisis de 2001, y una interpretación, no sé, para mí totalmente original, porque recorría, digamos, no solo los restos de la crisis, sino que lo recorría, digamos, con mucha ansia de entender, y después vamos a ir y de comprender de qué se trataba esa crisis. Después vamos a ir a ese tema del comprender, que a mí lo encuentro en casi todas las novelas. Eh, bueno, y después, obviamente, ya convertido al Gabriel Amasuismo con La Intemperie, seguí con La Omisión, salteé Desmonte y acabo de leer Degüello, que es el último que salió el año pasado. Pero a la vez la leí en El robo de Buenos Aires, que es una especie de investigación y denuncia, ¿no? Totalmente, sí, Sobre, totalmente. sobre estos procesos que llamamos la Ujú. gentrificación de las ciudades. Se me acaba de ocurrir y a la vez se me acaba de olvidar el nombre de la serie. Es una serie de David Simon que cuenta justamente ese proceso en los años 80 en Nueva York. Esto de la gentrificación nace a principios de los 70. eh, que es esto de convertir el valor de uso de la tierra en valor de cambio, ¿no? O sea, esto de, no sé si el término es correcto, pero se me ocurre que es claro, monetarizar la tierra, digamos, la urbe, la ciudad, ¿no? Donde de alguna manera el espacio público nos permitía convivir a todos, convertirlo digamos, convertir ciertos espacios de valor exclusivo, porque por lo general en lugares donde no vive nadie o vive muy poca gente, nuestro ejemplo acá es Puerto Norte, y Puerto Madero es el gran ejemplo en Buenos Aires. De eso Exacto. trataba el robo de Buenos Aires, ¿no? O Em, sea, de las sí, ciudades hechas para invertir, no para vivir, ¿no? exacto, exacto, sí. Mm. Exacto, sí, vos sos la que lo dijiste, sí, tal cual. Sí, Bueno, yo empezaría con una pregunta que es, dado que Gabriela Mazú no solo es una novelista, sino es una ensayista, comenzó su carrera como ensayista, estuvo a cargo del Centro Cultural del Instituto Goethe en Buenos Aires, que fue, si se quiere, un instituto pionero, digamos, en el desarrollo, intercambio de cultura, intercambios culturales. Fue también editora, porque vos fundaste la editorial Mar Dulce. Mar Dulce, y bueno, y novelista, digamos,
a partir, si se quiere, de la... No sé si había, había novelas anteriores, pero bueno, hay todo un ciclo, digamos, que a partir de la intemperie. Mi pregunta es, en la narradora, ¿qué queda de todos esos trabajos o qué encontró la narradora en todos esos otros oficios, trabajos? Bueno, yo llego a la escritura muy tarde, y voy a hacer una comparación muy poco modesta, muy poco modesta. María Luisa Bemberg filma su primera película cuando tiene 60 años y deja un cine notable, realmente notable. Yo creo que es una de las directoras malamente comprendidas y malamente festejadas. Yo creo que es una de las cineastas más fuertes que dio el país en el sentido de retratar una determinada clase social que antes nadie hizo. Sacando lo de lo de la clase social, yo publico mi primera novela a los 58 años. Es tardísimo como para iniciar una carrera literaria, y, y nunca pensé iniciarla, sino que, digamos, fue una novela catártica respecto de lo que yo sentí en el 2001, que era primero la pérdida de un país, un Estado que se deshacía, era como vivir sin Estado, digamos. Pero después me di cuenta a los pocos meses que era un vivir festivo, porque ese mundo del trueque, de las fábricas ocupadas, de la piquete y cacerola hay una sola, hubo una determinada cohesión social, que es cuando la política se retira y, digamos, el conjunto de la sociedad, el conjunto, digamos, de los estratos sociales actúan en función de un mismo fin. Entonces ese era un sálvese quien pueda, un vivir sin Estado, digamos, positivo. Al mismo tiempo, yo había perdido mi pareja con la cual había convivido durante 10 años, entonces el sentimiento de pérdida de un amor, el sentimiento de pérdida de un país en medio de una serie en medio de una ciudad absolutamente convulsionada, crítica, con imágenes que nunca antes habíamos vivido. Por ejemplo, ese derrumbe de la clase media, brutal derrumbe de la clase media, se veía en la calle, digamos, se veía gente que tenía ropa todavía de alguna marca, se la veía pidiendo limosna, pidiendo ayuda en medio de la calle. O sea, las imágenes que surcan la intemperie son testimonios de esa enorme crisis que se fumó muy rápidamente, las escenas, todo junto, cuando se llamó a elecciones. Este, no sé quién es Bourdieu, o uno de los italianos, de los antropólogos o filósofos italianos, que dice, este, si querés desbaratar movimientos sociales, llama a elecciones. Y es verdad, en cuanto se llamó a elecciones, la cuestión, esa pueblada aparentemente sin rumbo, aparentemente anárquica, se disolvió porque de repente todo comienza a columnarse, ¿no? Entonces se empiezan a derrumbar las fábricas ocupadas, si bien se sostienen durante un tiempo, se derrumba el trueque, se derrumba la agroecología que en ese momento empezó, se derrumba también los movimientos feministas que en esos momentos estaban a punto de estallar, y lo que a mí me tocó, siendo directora del Instituto Goethe, es el nacimiento de una institución en Alemania que consideró interesante hacer un retrato artístico de esa crisis. Digamos, la idea fue mía, yo había invitado a alguien que estuvo acá muy poco tiempo antes de la crisis, un artista plástico y su mujer muy comprometidos los dos, que tenían un proyecto que era hacer una instalación, una mega instalación sobre los países del Fondo de la Historia y del Fondo Monetario Internacional. Y
una vez con la disrupción de la crisis, 3 meses después, yo elaboro un proyecto para esa nueva institución diciendo yo quiero hacer esto con estos 2 alemanes y que ellos sean curadores. Y ese fue el proyecto que, digamos, es el hilo conductor de la intemperie. tal cual. Fue mi consuelo de la pérdida, pero a su vez fue el empezar a encontrar artistas callejeros comprometidos, hijos de desaparecidos, movimientos sociales que hablaban de la crisis de otra manera. Juntar todo eso, hacerlos hablar y exponer en Alemania y exponer acá. Ese fue como, digamos, la continuidad de esa novela que reflexiona todo el tiempo sobre el arte y sobre el compromiso del arte y lo que puede ser la vanguardia del arte, mientras el país tiene estas imágenes convulsionadas y mientras la protagonista intenta a través de un diario rearticularse, tratar de explicarse qué perdió, qué puede rescatar y cómo puede salir. Esa fue un poco la intemperie. Es decir, esa primera novela toma casi todo lo de mi trabajo anterior, que fueron 20 años, 27 años en el Instituto Goethe, donde yo tenía que conjugar siempre dos culturas, ¿no? Y tenía la enorme oportunidad que muy pocos tienen de educar la mirada desde dos lados, ¿sí? Cómo se mira desde Argentina y cómo se mira desde Alemania. E intentar siempre, no que una cultura se muestre o enseñe a la otra, sino que ambas aprendan juntas de algo que alguna no tiene. Digamos, todo instituto extranjero en la Argentina primero se muestra su cultura, muestra sus artistas, y el Instituto Goethe, que fue una creación de Willy Brandt, digamos, para mejorar la imagen de Alemania después de la guerra, fundaba todo su accionar en el diálogo. No había que mostrar, había que dialogar. Y yo me tomaba de eso. Entonces, todos los programas que armaba y podía armar tenían una fuertísima impronta local, lo que lo hacía al instituto tan partícipe de la comunidad argentina, digamos, como si fuera un lugar más de la comunidad argentina, ¿no? Eh, O eh, porteña. claro. Ese esquema podría decirse que se da también en tus novelas, porque siempre en tus novelas hay como dos mundos, ¿no? O sea, son dos mundos que se juntan. Digo, sucede es como el hilo conductor de la intemperie, pero también es ese encuentro y desencuentro que hay en la omisión, es la aparición de ese mundo familiar medio desconocido, y es también en Degüello, digamos, el encuentro entre, si se quiere, los dos protagonistas que vienen de mundos tan distintos, y de alguna manera todos entran en ese diálogo, ¿no? Llevándolo no sé si es exagerada mi interpretación de esta fórmula narrativa. Sí, puede ser. Sí, hay como intentos de evitar esencialismos como de clase social, ¿no? Hay en todas las novelas. De repente, la omisión, vamos a decir de qué se trata, porque seguramente las aquí presentes, Por favor. tal vez no lo hayan leído, pero es una mujer que pierde a su marido, clase media alta más bien, digamos, barrio norte, tapado de pelo de camello en la juventud, todos los tics, digamos, de esa clase alta, un poco encerrada en sí misma, que no conoció otra cosa, que se casa con un abogado prestigioso, no exactamente de su misma clase social, y bueno, tiene 2 hijos con él y este abogado muere de una neumonía. Y cuando a poco de transcurrir esa muerte, ella se entera de que no había muerto de neumonía, sino que en realidad había muerto de SIDA. El abogado había tenido una doble vida, había tenido una casa, un departamento, con el amor de su vida, con quien había estado, y ella no se había enterado. Entonces, ¿qué es la omisión en realidad?
la omisión no es que él no le haya dicho, sino que ella no se haya querido enterar. Tal cual. Esa es la... entonces hay una reconstrucción de la vida pasada, de la vida de ella con los hijos, de la reacción de los hijos, hasta que logra de alguna manera entenderlo a él y volver a quererlo. Y esos son el mundo que aparece allí, es el mundo del amante de él, que es un chico de otra clase social que lo amaba profundamente, a quien ella finalmente tiene que aceptar y tiene que, digamos, tratar, y tiene que presentárselo a los hijos y tratar de integrar. O sea, que esta mujer que había vivido en una burbuja de clase alta, con campo, con viajes a Europa y todo eso, tiene que de repente tratar de integrar todo eso a su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eh, el término, la omisión, uno leyendo en conjunto no puede, a mí me pasa, yo leyendo en conjunto no puedo dejar de prestarle atención a ciertas cosas. Y te comentaba ayer que encuentro porque a mí lo que me fascina también de estas novelas de Gabriela Mazú es, llamémosle las representaciones, es un término clásico, ¿no? Las representaciones que hay en juego. En La intemperie, entre las muchas cosas que se reflexionan, hay una que dice: la característica más llamativa de la imagen mediática es la omisión. La imagen mediática no explica, pretende ilustrar, nunca representar, de manera que lo que oculta no es el todo de una parte, sino apenas el sustituto de la parte. Eh, Digo, lo llevo por ahí porque me parece que en tus novelas, digamos, hay una, bueno, ahí está esta fuerte impronta política y reflexiva y está siempre, digamos, guiada por una doble intriga: la intriga de la trama, digamos, y la intriga de lo que estamos por comprender o de lo que se nos ofrece a comprender, ¿no? No sé si te parece, si estás de Bueno, acuerdo. esa reflexión sobre la imagen mediática era parte de la discusión que teníamos cotidianamente con todos los artistas presentes. Y que lo planteaban fuertemente los alemanes y los argentinos, el grupo de arte callejero, el colectivo Situaciones, Eduardo Molinari, el grupo Etcétera. En fin, era un grupo impresionante de artistas. Eran más o menos Ana Longoni también, que Claro, presentó bueno, Tucumán Arde, Graciela Carnevale, la rosarina, sí, sí. que nos dio todo el material para Tucumán Arde, primera vez que se llevó a Europa, desde Rosario, imágenes de Tucumán Arde, y que Tucumán Arde, gracias al libro que había escrito Ana Longoni, digamos, renació de alguna manera como movimiento emblemático digamos, abismal de arte político, ¿no? Que fue esa exposición que se hizo en Rosario, no se hizo en la CGT de Rosario, Tucumán Arde. Sí, Bueno, es todo eso. ¿Eh? no, hubo también, creo, en el Parque de España una exposición grande de Tucumán Arre, ¿o no? No, pero eso fue después. La Ah, primera la fue primera, está en bien. un sindicato y era muy simple. Eran dos carteles pegados, estaba muy bien promocionada. Eso fue en 1968, pleno gobierno de Onganía, donde se denuncia el vaciamiento de los ingenios en Tucumán. Y la pobreza de Tucumán, por eso se llama Tucumán Arde, donde ellos viajaban, los artistas eran investigadores militantes que viajaron a hacer estudios de campo, y el resultado de esos estudios de campo los expusieron en la CGT de Rosario con enormes fotos y carteles. Y fue el acto, digamos, el hecho de arte político más contundente en la Argentina, porque muchos de ellos se fueron, luego de eso se fueron militantes, dejaron de pintar, otros desaparecieron, otros fueron muertos, Sí, sí. pero
digamos, queda como un emblema, un emblema, digamos, nunca se llegó tan lejos con el arte político. Y en Ex Argentinas, que es como se llamaba este proyecto que hacíamos después del 2001, eso fue 2002, nos preguntábamos todo el tiempo que ahora, mucho más que durante la era de Tucumán Arde, había que pelear el arte, sobre todo las artes plásticas, tenía que pelearse con la imagen mediática. Esa imagen casi usada como florero, casi usada como un forceps para darte información, para venderte formas de vida, para venderte felicidad y todo eso, ¿cómo se hacía en el arte para empezar a trabajar desde otra imagen, ¿no? Desde otra Claro. imagen. Y este, después, digamos, muy poco tiempo después, se produce otra pequeña revolución en el arte internacional que fue la Documenta 10, que fue una documenta, digamos, la Documenta es no es un festival, se hace cada 4 años y muestra cuáles son las estéticas de mayor avanzada en el mundo. Y la de Catherine David, que fue una francesa, que fue en el 2010, era una documenta de fotografías en blanco y negro. ¿Por qué? Porque ella ya sostenía que las artes plásticas no podían representar la realidad, sino que había que volver a mostrarla, había que volver a hacerla de blanco y negro. Y Ex Argentina tuvo mucho de eso. Ese proyecto estaba, digamos, a la misma altura que esa concepción, cómo las artes plásticas tienen que dejar de lado todo eso que es decorativo, vendible, sobre todo vendible para el mercado de las bienales y de los festivales de arte, y volver a hacer, eh, como diría Borges, no un reflejo del mundo, no una cosa más agregada al mundo, sino un reflejo del mundo. Eso lo dice Borges en el Aleph, diciendo que hoy no hay más realismo posible, ¿no? Es una vuelta de tuerca, pero digamos, ese fue el tema de la imagen mediática que vos decís perfectamente. La imagen mediática omite, no es un reflejo, la imagen mediática te quiere convencer, te quiere presionar, te quiere insertar en una política y en un cambio de vida, digamos, o en una vida aparentemente feliz, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, aparte, que estás diciendo vos, aparte, encaja un poco en lo que sería tu narrativa, tus novelas. Vos definías tus novelas como política, y a la vez hay una frase que a mí me fascinó, que leí en entrevistas que te han hecho, por lo menos en dos, una en el país de Madrid, que decía que no hay vanguardia estética sin vanguardia política, que coincide, digamos, con Tucumán Arde y coincide con esta idea, digamos, de Documenta 2010. O por Eso lo es menos, una, sí. eso es una idea que viene de la última vanguardia, que fue una mezcla del formalismo ruso con la Bauhaus. Ajá. Es decir, no, es esa conjunción, digamos, de vanguardia política eh, eh, elaborada por artistas y clase trabajadora. Es decir, donde el pensamiento, digamos, se encuentran en lo formal, en el diseño de una forma de vida comunitaria que mejore las condiciones de vida. Y es así, no hay vanguardia estética sin vanguardia política, porque si no, la vanguardia estética por sí sola es un producto light de clase media. A mí me decían que el Instituto Goethe era de vanguardia. Yo decía, no, acá no hay ninguna vanguardia, digamos, no hay clase obrera, hasta que después del 2001 empecé a invitar a todos los referentes de los movimientos sociales, qué sé yo, Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, la Asociación Mapuche de Chacho Liempe de Neuquén, el Mocase de Santiago del Estero. Empecé a invitarlos a todos para que formaran parte de una discusión académica, porque lo que ellos
el mundo que habían diseñado en la protesta era un mundo de verdadera avanzada. Digamos, la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi querían encargarse ellos de administrar YPF, pero querían hacer huertas agrícolas, eh, y, agronomía ecológica, formación para el medio ambiente, reciclado, digamos, tenían la visión de un mundo absolutamente moderno. Entonces, eso es vanguardia. Puesto en el arte y visto por un artista y expresado, eso sí es algo de vanguardia. Ahora no tenemos esas vanguardias políticas. Yo me preguntaría cuáles son ahora esas vanguardias. Y yo creo que sí, digamos, esos movimientos, yo creo que confluyen en dos tendencias. En los jóvenes contra la conflagración climática y el movimiento de mujeres. Es decir, yo leo mucho a Rita Segato y considero que la violación de la naturaleza que hizo el capitalismo y que nos llevó a esta pandemia, a esto que se nos incendia la casa del patio de atrás, que nos estamos todos prendidos en fuego, vienen los chanchos, instalan pandemias, no hay filtro entre naturaleza y cuerpo humano, somos pasto de los virus. Esto viene por la violación de la naturaleza, que lleva al cambio climático y que es idéntica a la violación de los territorios femeninos, del territorio de la mujer. Y esto se recrudece con la acumulación originaria del capital, el nacimiento del capitalismo, que es el descubrimiento de América. Sí, bueno, de hecho estuve leyendo varias interpretaciones, digamos, con respecto sobre todo a la violencia sobre todo de grupos ultraderechistas, ¿no? Donde una de las interpretaciones que más me interesó es esta de que, bueno, en realidad es una reacción a la gran herida, digamos, de esta pérdida, llamémosle, de protagonismo, quien escribió sobre eso, que es una amiga de Córdoba, decía que era el hombre menguante, el hombre se siente menguante, o el patriarcado, llamémosle, se siente menguante, digamos, ante digamos, este protagonismo femenino. El hombre siempre se siente menguante respecto de otros hombres y tiene que demostrar su fortaleza. No es ahora, y no es por culpa de las mujeres. El No, no, hombre no. tiene que el hombre siempre tiene que demostrar su poder respecto de otros hombres. Esa es la esencia de la violación. O sea, Rita Segato misma dice, no se viola por deseo sexual, se viola el que no está, mientras vos violás, te está viendo para que vos Ah, puedas decirle, yo tengo poder y yo puedo hacer esto. bien, bien, está muy bien. Em, Yendo a The Wish, Pero ¿cómo? estábamos con las... Espérate, Sí, espérate. Pido humildemente disculpas sí, acá, sí, pero está todo bien. tus preguntas son tan... No, no me digas que me salen preguntas, ya me pidieron por favor que no hagas preguntas difíciles o Tus preguntas son preguntas para tan Juan. que me hacen fuera. No tan Juan, no. Ah, ok. No, Juan. Pero estabas con las vanguardias, pero quería decir a de Huello, sí. No, quería ir a Degüello y a esta idea tuya, digamos, de la novela política, que es una novela, ¿cómo se dice? Quería acordarme el término que usaba Gambén, que sería lo no contemporáneo, bueno, extemporáneo si se quiere, pero para mí son recontemporáneas. Contemporáneas en el sentido que están de alguna manera fuera de lugar o que todavía no encontraron su lugar. Eso es más o menos lo que decía Gambén sobre lo contemporáneo. Eh, pero Qué esta idea, bueno. digamos, de la novela política, ¿no? De, en Degüello, por ejemplo, encuentro nuevamente una frase de Hannah Arendt, que estaba ya en otra de tus novelas, que dice, la voy a citar, dice,
La comprensión significa, eh, bueno, el enfrentamiento atento, impremeditado, de resistir la realidad, que es una traducción que acabo de hacer, y incluso en Degüello dice, Degüello, aclaremos de qué trata Degüello. Degüello es una novela, digamos, en la omisión, era una novela muy de, digamos, si venimos de una serie de novelas que son muy en el presente, Degüello es el futuro de acá a 15 minutos, de acá a un año, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad totalmente tomada, digamos, por estas obras de puesta en valor, entre comillas. Eh, entonces, bueno, está la ciudad destruida por esas obras y a la vez, digamos, está rodeada de, de pobres y de trabajadores que no se pueden volver a su lugar, digamos, porque, bueno, no tienen para el transporte o porque están acampando o porque no se puede transitar directamente la ciudad. Ese es el futuro, digamos, es la tercera fundación de Buenos Aires, de alguna manera, como se dice al final de la novela. Y entonces Ujú, aparece de nuevo esta idea, digamos, de Hannah Arendt, de que la comprensión, digamos, comprender es de alguna manera la única forma de resistir, de enfrentar y resistir eso que se llama realidad, whatever it means, creo que así termina la cita. Eh, whatever it may be, claro, sea lo que signifique realidad, dice. Y en otro momento que es una frase que yo cito mucho siempre y me repito, es entender, es para Hannah Arendt, entender lo que está puesto en juego. Entender es ah, entender la dimensión de la pérdida. Entonces, esa ciudad absolutamente militarizada, imposible de ser vivida más allá de los barrios encerrados en sí mismos, hospitales que se han vuelto en lazaretos para enfermos que están afuera, porque ya no hay lugar para donde tenerlos o donde mantenerlos, entonces se los ve con sus cánulas sentados en un jardín, olvidados por la medicina. Esta ciudad totalmente convertida en guetos, donde de noche se cierra todo por el peligro y donde los trabajadores ya no vuelven, no pueden volver a su casa porque, digamos, tienen que cumplir un horario atroz. Entonces, los ubican, se duermen en las plazas, pero después no se quiere que duerman en las plazas, entonces se enrejan las plazas para que no duerman allá. Entonces estos trabajadores con sus familias se instalan en los umbrales de todos los barrios que los puedan acoger y que se los ve. Es una especie de intensificación de lo que ya hay en Buenos Aires, tal cual. o lo que se veía más, y supongo que en Rosario también se ve, y en Córdoba seguramente también, y en muchísimas ciudades hay un chico que es el Topo, que es el protagonista, que es un transex, es un hermafrodita, que es violado de chico a los 9 años y, y decide hacerse hombre, convertirse en hombre, hacerse un tratamiento, digamos, para... Él no decide ser mujer, a pesar de ser hermafrodita. Él decide ser hombre para tener el poder de no sentir deseo tampoco. Crece muchísimo, es infinitamente bello, es un personaje como extraordinario, es infinitamente bello, vende su cuerpo a hombres en burdeles de lujo, vive en una villa, vive de hecho en la Villa 20, nunca deja de vivir ahí, y tiene una amiga que es una narradora, que es la narradora de la novela. Y él se venga de los desastres de la ciudad haciendo instalaciones artísticas que pongan en visibilidad eso que le está pasando a la ciudad, ¿no? Entonces son cuasi acciones terroristas donde suceden muchas cosas y la policía empieza a buscarlo, ¿no? Entonces en esa búsqueda está toda la novela, él se escapa a un mundo de la naturaleza que lo fascina,
lo fascina, hace un viaje por América Latina y no quiere nunca volver, pero tiene que volver porque su madre está muy enferma. Entonces, bueno, la policía que lo había estado buscando concentra todas sus fuerzas para apresarlo y de hecho él se entrega. Y el modelo el modelo del topo es un personaje de una escritora india que a mí es una de mis escritoras preferidas, que se llama Arundhati Oh, Roy, Arundhati Roy, sí. que publicó dos novelas extraordinarias, una que ganó el Booker Prize hace tiempo, hace 20 años, que se llama El Dios de las Pequeñas Cosas, Sí, sí. y publicó también hace 2 años una novela que se llama El Ministerio de la Felicidad Suprema, que es la historia de un transex indio que vive en Delhi y que vive, después de peripecias enormes, termina siendo una pequeña comunidad de desiguales, de gente descastada, gente que viene de diversos orígenes que se cuentan en esa novela, y forman una pequeña comunidad de felices, ¿no? Fuera de todo, al margen de la ciudad, sobre un cementerio. El topo es la versión, digamos, actual de ese personaje transex de Arundhati Roy, que en la India son tomados como sagrados también. Tener dos sexos es algo positivo. Y bueno, eso es de Güello, es el salto del esencialismo del género hacia otra cosa, hacia un ser alado y sagrado, como es el topo, y es una especie de ángel de la historia, ¿no? A lo Benjamin, que mira para atrás, Sí, eh, por eso y la tapa ve de, la tapa, sí. con Es, la es pintura de un Klee. la pintura de Klee, interpretado por Benjamin, es un ángel, es el Angelus Novus, que ya ni siquiera tiene alas y casi tampoco puede estar de pie porque un huracán, digamos, está mirando hacia atrás a un huracán al que y que lo llena de piedras, que lo llena de escombros. Y esos escombros impiden que él pueda desplegar sus alas, impida que él pueda volver a volar, y dice, ese huracán del pasado, ese fue el progreso, dice Benjamin, Sí, ¿no? sí, sí, Y el topo es consciente de eso, ¿no? Del huracán del pasado que fue el progreso. sí, tal cual. Y quería cerrar de alguna manera, antes que se me corte la reunión de Zoom, eh, quería cerrar, digamos, con lo que vos sostenés acerca de una narrativa, una novela política, digamos, y una novela que busca, si se quiere, ampliar sus lectores, eh, de alguna manera en contraposición a lo que ha sido, llamémosle, el post-borgismo no sé si en la Argentina, pero sí en la academia, ¿no? O sea, una novela que se declara políticamente y que declara, y que tiene declaraciones, digamos, para hacer, y sobre todo una novela que busca comprender. Mira, yo me considero absolutamente extemporánea y antigua, porque yo digo, hago novelas políticas, a mi manera son novelas políticas, y lo son porque tienen a veces un exceso de solemnidad declamativa, me parece. A mí me suena eso, cada vez que empiezo a corregir, empiezo a sacar adjetivos, declamaciones y todo, y siempre tengo la sensación de que no lo logro y que a veces estamos ya no en una novela post-borgiana que sería Aira, no creo Sí, ya que sí. estamos, y tampoco estamos en una novela académica. Yo creo que estamos en unas especies de postrimerías de novelas del yo, o postrimerías de lo que Josefina Ludmer llamaba literaturas posautónomas, ¿no? Son novelas hechas de fragmentos de barrios,
de conjugaciones de lugares, pero que no se articulan en un decir político. Todavía no, yo digo todavía no, porque veo a veces en Mariana Enríquez, en María Sonia Christoph, en Gabriela Cabezón Cámara, como atmósferas, tendencias, preocupaciones o rumbos que van hacia un lugar más político. Digamos, las atmósferas de las novelas de Mariana Enríquez tienen eso, tienen esa sensibilidad, digamos, degradada ya de la realidad. Y Gabriela Cabezón, por lo que está manifestando últimamente, yo creo que va a ir en esa dirección. Que va a ir en esa dirección que puede ser un poco más política, un poco más declarativa. Yo creo, y que puede ser también Distancia de Rescate, de Samantha Samantha Schweblin, Schweblin, sí. que Samantha siempre hace un giro hacia lo fantástico, ¿no? Y a veces lo fantástico no es distópico, sino termina siendo utópico. Entonces tiene como Sí, sí. tiene como un efecto contradictorio raro, en donde la contundencia del hecho es como lavado por el factor fantástico, ¿no? Sí, Pero yo me siento en realidad bastante sola, tal vez más cerca de la novela policial, porque siempre hay una sí, intriga sí, que yo sí. quiero, siempre hay algo que hay que develar, y eso lo hago también este, eh, un poco para mantener al lector en vilo, ¿no? Que no se aburra. Sí, hablando de Mariana Enríquez, alguna vez Mariana Enríquez me dijo a mí acá en Rosario, citaba a Javier Cáceres, que es Javier Cáceres, ¿no? El escritor mexicano, y Sí, decía que Javier Cáceres decía que no era azaroso, digamos, que en pleno auge del neoliberalismo surgiera, digamos, la novela o la literatura autobiográfica, dice, esa mirarse a sí mismo permanentemente, y dice, la respuesta es la literatura policial, la literatura fantástica, aquella, digamos, que viene a contar otra historia. No, sí. lo vinculaba nada más, me No, recordó a eso. yo creo que el gran quiebre de la novela, digamos, de lo que inicia la novela del yo fueron los años 90, ¿no? Los años 90 con toda su contundencia de decir no a cualquier tema político, digamos, Sí, sí, el- eso fue, para mí el inicio de los derechos humanos son un curro, digamos, los años 90 fueron la fundación de Puerto Madero, la destrucción de las ciudades, la privatización del país, y en literatura fueron un poco, no queremos hablar más de política, ¿no? Ya salimos de esa. Y eso tuvo una impronta enorme, enorme. Se dejó de hablar de política porque, bueno, habíamos llegado al fin de la historia. de alguna manera sí, ¿no? Sí, claro. Ya Em, está. sí, bueno, no, espero que los nuevos géneros aparte cambien y sobre todo la narrativa, vos fuiste editora de Selva Almada, si no me equivoco, porque Selva Almada Sí, empezó a sí. escribir en Mar Dulce. Sí, yo recibí la novela de Selva, y me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención. Y no había, digamos, no había acuerdo en Tabarovsky, que tiene una sensibilidad mucho más urbana, que era el editor, digamos, de la editorial. Le parecía así una road movie del interior, y el viento que arrasa, yo vi una especie de literatura que describía algo que no era de Buenos Aires. Entonces sentí un Claro. enorme alivio, ¿no? Era ese viaje urbano por el interior del país con un lenguaje muy nítido, ¿no? Pero muy, muy, muy preciso. Y estuve varios meses bregando porque se publique esa novela, ¿no? Sí, bueno, Sí. cuántas narradoras que hay hoy día que
a mí me parecen excepcionales. Bueno, Selva Almada es una de ellas, Mariana Enrique, Samantha Shevlin, eh, Sí, Gabriela Cabezón Ari- Cámara, Ariana Harwitz, sí, este, sí, 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 no son escrituras, son María Sonia Christoph, son escrituras muy, muy personales y a su modo también muy políticas, ¿no? Pero todavía con este velo de no querer trasvasar la literatura, no ensuciar la literatura, ¿no? No atreverse del todo a la posautonomía de la literatura, que por ejemplo sí cultiva a alguien como Daniel Link, ¿no? ajá, Esa sí, mezcla de literatura. Para mí Daniel Link fue esencial para publicar la Intemperie. Pues él hace esa misma mezcla de ficción, comentario, diario, autobiografía, etcétera, en un maravilloso libro que se llamó Carta al Padre ah, me y que él encanta, se lo sí. a Foucault. Para mí ese libro fue el desencadenante para poder escribir La Intemperie tal como yo quería, que era hacer una mezcla de todo. Bien, sí. Bueno, sí, Montserrat también tiene mucho de eso, de, Sí, 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 sí. de Daniel Gran, Link. ujú. Bueno, yo creo que ya estamos ahí al límite. Bueno, yo quería agradecerte muchísimo y agradecer a todos los presentes, digamos, de esta conversación. Y bueno, de alguna manera la estamos siguiendo. Yo, por lo que charlamos, digamos, estamos en medio de una pandemia, encerrados, no sabemos cuándo vamos a salir, pero no sé, tengo que decir que siento que es auspicioso lo que viene, digamos, si te escuchamos, ¿no? Toda esta Bueno, nueva literatura. yo estoy muy, muy agradecida porque me siento un personaje un poco marginal del mundo literario. Como llegué tarde, no siento que tenga demasiada carrera por hacer o, digamos, entonces valoro mucho tus lecturas, tu lectura que es tan profunda y tan estimulante. Y bueno, y agradezco muchísimo a las presentes que se hayan tomado este rato. Y veo, viste, no hay hombres, yo dije, la Copa Libertadores nos va a sacar hombres. Yo, no, yo creo que hay un amigo mío se ve que con el perfil de su esposa, pero a lo mejor me equivoco. Y otra cosa que iba a decir es, hablando, digamos, de los que llegan tarde, el otro que llegó tarde, que para mí es, no sé, una escuela en sí mismo y tiene muy poca obra, es Giovanni Tomasi de Lampedusa, ¿no? Que escribió un libro que es una clave, que es El gato pardo. Tu pardo, Dios, qué libros, sí, es cierto, es cierto. Bueno, No, y agradecía a las presentes, a les presentes en después, todo caso. Y te agradezco mucho a vos este momento y tengo que confesar algo. ¿sí? Ayer tenía una confesión personal, las comparto con ustedes porque estoy contenta. Me hice un hisopado ayer y me dio negativo, así que estoy muy Es aliviada. la gran noticia, digamos, del momento, es el negativo de los hisopados. Tremendo, tremendo, cómo se sufre con esa espera, ¿no? La verdad que, y mientras tenía síntomas y todo, yo tenía el jueves en la cabeza y decía, ¿cómo le digo a Pablo si me empieza a sentir mal? Entonces, en un momento pensé de decirte, por ahí tenemos que suspender, pero yo no sabía cómo iba a venir, cómo iba a evolucionar, si eran síntomas, si no eran síntomas, si era hipocondría, bueno, era hipocondría, la verdad. Bueno, Así que bueno, yo, digamos, digamos, siempre estoy pensando, bueno, la semana que viene, yo, por ejemplo, comento series en radio y digo, "Uy, la semana que viene se estrena tal otra, no sé si llego a anunciarla", pero me pasó al principio de la cuarentena que se me partió un diente y desafiando, digamos, todas las restricciones, fui igual al dentista porque dije, mirá si me toca, que no me acuerdo cómo se llama en inglés, esto de que te eligen a uno y otro y se van a elegir uno que tenga toda la dentadura bien. Entonces dije, bueno, voy al dentista. Pero bueno, ya esto en tren de confesiones, ¿no? es verdad, es verdad. Sí, sí que es todo tan terriblemente frágil en este momento, ¿no? Así es. El otro día quemó una bombita y entonces está un poco, yo necesito ayuda. Y le digo, ¿a quién llamo? ¿Estará infectado? ¿No está infectado? Si voy a Oh, estar cierto. sin bombita a la vacuna, digo.
que son, o se me creía que se me había roto el lavarropa. Digo, ahora comprar un lavarropas es absurdo, Sí, ¿cómo se hace? claro, sí, sí. Bueno, Bueno, acá tengo varios comentarios de los participantes. Lucrecia, mirad, mi computadora es muy lenta y no puedo ascender. Cecilia Misetich, excelente poder escuchar a Gabriela sobre la vanguardia, las vanguardias, pasar de subvertir el orden a recomponer el equilibrio. De Sol, que dice, una maravilla de charla, han nombrado algunos autores que no conozco, buscaré, muchas gracias. Y ya no baja más esto. Sí, Lucrecia Mirad, me llevo magníficas definiciones y posición sobre la vanguardia, las vanguardias, gracias, ya lo leí. Excelente, Cecilia Misetich dice, excelente poder escuchar la Gabriela Mazú y la lúcida lectura de Pablo, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de escucharlo. Bueno, bueno, bien. gracias a todos, todas. Pablo, Bueno, muchísimas muchísimas gracias. gracias a vos, Gabriela, y gracias a todos. Será hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, allí nos vemos.